Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, concédenos la luz de tu Espíritu, para discernir, para reconocerte, para sentir tu cercanía, para reconocerla. Hoy vamos a intercambiar, interrelacionarnos, combinar, mezclar, compartir, cosas difíciles de realizar si no contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos entonces a pedirle, Señor, envíanos tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Creador, creativo, que das la vida. Gloria a ti, Señor. En este cenáculo, que es lugar de encuentro, estamos ya en camino recorriendo los hechos de los apóstoles. Hemos ya leído la primera parte, los primeros renglones, podríamos decir así, del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, esos relatos que hizo o recopiló Lucas y que los compaginó y luego podríamos decir hoy los editó. Es el editor de los Hechos. Pero como él dice y como está titulado, son hechos de todos los apóstoles. Son sus testimonios que después de la resurrección de Jesús consideraron necesario continuar esta nueva manera de comunicar la noticia, la buena noticia, el Evangelio, que es Jesús, el que viene a traer la noticia del Padre, el que nos viene a dar la redención y la salvación, él mismo. Él es el que nos da la vida. Y entonces los discípulos, luego de hacer su experiencia de evangelización, de dar a conocer el Evangelio, o sea, la vida de Jesús, ya pasado el tiempo, vieron la necesidad, principalmente aquellos que se sintieron más inspirados y más llamados a realizar la escritura de los relatos vividos junto con Jesús. Y es así entonces que conforman el Evangelio, o sea, la buena noticia, o sea, la vida de Jesús, que lo realizan 4 de ellos, ¿no? Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Diferentes órdenes, ¿no? Según el orden que ustedes quieran ponerle. Son 4 los que escribieron el Evangelio. Pero luego, no solamente esos 4 se sintieron, digamos, con el compromiso de evangelizar y de llevarlo a cabo, sino que se formaron una comunidad. Y al formar esa comunidad sintieron también el llamado de dar testimonio de lo que hacían, de que esa realización de ellos también era nueva y que podía ser muy bien una noticia buena para todos aquellos que lo sucedieran, para que esa noticia se diera a conocer y que se conociera cómo se dio a conocer inicialmente, quienes fueron los que primero realizaron esa tarea y cómo la realizaron como inspirados también por ese ejemplo, esas enseñanzas que habían recibido en esa convivencia con Jesús durante esos años de Jesús en la evangelización. Jesús cuando da a conocer la historia de la salvación
a través de sus relatos, de su participación de vida con los discípulos, con los apóstoles, con la tierra, con toda la maravilla de la creación, con todos los que estuvieron con él a su alrededor y que quedaron entonces también impregnados en esas palabras escritas de esos 4 que hicieron el resumen de esa vida de Jesús hasta su resurrección, que continúa, que es el mandato de él, y que ellos realizaron, como digo, ¿no?, a través de esto que han constituido esa primera comunidad y han relatado esos sucesos y han quedado como sucesos fundantes de esa comunidad, y que a nosotros nos viene buenísimo porque también tenemos ese llamado a evangelizar y a dar a conocer el Evangelio, a recibir la fuerza del Espíritu y a sentirnos muy junto con Jesús en cada momento que tanto hacemos la lectura del Evangelio como cuando estamos en oración, como lo hacían ellos, como lo hacemos ahora en cenáculo, en el lugar al cual Jesús indicó que fueran sus elegidos, sus amigos, sus apóstoles, sus seguidores. Yo lo digo genéricamente, no en amplitud, porque también en los relatos destacan que fueron mujeres, en fin, todos los que estaban conformando esa multitud, que se redujo a un núcleo más pequeño, porque todos no entraban en la casa para celebrar la Pascua, que se constituyó en Pascua redentora, en esa realización de cena, en esa realización eucarística, la oración eucarística. Y bueno, él les dio todos los datos para que encontraran ese lugar y que en ese lugar se reunieran. Y así lo hicieron, principalmente después de haber recibido esa comunión en la Eucaristía de la Cena Pascual. Y se constituyó en el lugar de encuentro, de refugio, que en un principio estaba la puerta cerrada por los miedos que tenían. Y así es que lo relatan en sus hechos, ¿no?, de cómo Jesús les había prometido tantas veces que les enviaría de su espíritu, les enviaría el espíritu del amor de Dios, el Espíritu Santo. Y ellos, viendo que todo lo que Jesús les decía se realizaba, se hacía, aunque con sus debilidades, ¿no?, porque hemos visto que en la vida con Jesús sus discípulos no dejaron de ser humanos, tenían sus hierros, tenían sus quebrantos, ¿viste?, sus traiciones también podríamos decir, ¿cómo no? Pero a pesar de todo eso, eran conscientes de que el amor de Dios era superador y que esa superación se manifestaba a través de la misericordia y a través de la palabra de Dios, que es palabra de verdad. Entonces se afirmaban en la palabra de Dios y esa palabra se confirmaba. Entonces ellos volvían a reconstruir esas fuerzas que habían perdido por el pecado o que habían perdido por los miedos, por las traiciones, por ese tipo de cosas que también nos pasan a nosotros. Por eso es que buscaban en el nuevo diálogo, en la nueva oración, un vínculo para restablecer esa cercanía. Y bueno, en esa búsqueda el Señor se hacía presente, se hizo presente siempre en el cenáculo y dando su paz principalmente, ¿no? Sus primeras palabras siempre en sus encuentros eran: les doy mi paz. O sea, el signo en el que todos en tranquilidad y en paz reconocían esa presencia salvadora de Dios en Jesucristo. Por eso es que en nuestro cenáculo tenemos esa gracia de que a través de su palabra
tenemos esa cercanía también, tenemos esa paz también, recibimos también de su Espíritu, con ánimo, con voluntad de que se cumpla lo que Él ha prometido, lo que Él nos ha dicho. Y una vez más, después de tanto tiempo, recurrimos a escuchar su palabra para sentirnos cerca de Él, cerquita, nosotros también, o sea, con ese ánimo que también tenía o supo manifestar y escribir Juan, el discípulo muy amado, aquel que todos los demás discípulos y seguidores lo reconocían como el discípulo más querido, ¿cierto? O sea que también en eso el Señor ha querido mostrarnos un modelo para que se haga posibilidad de esa inquietud de ser su amigo en intimidad, acercarnos como Juan y ser capaces de recibir esa generosidad de Dios de darnos a su madre como cosa grandiosa, ¿no? Como cosa que se le da y se le puede dar a aquel que a uno lo quiere mucho, ¿no? Y entonces yo creo que esa cercanía de Juan nos ayuda también a nosotros a atrevernos a recibir de Jesús a su madre y a disfrutar de esas confianzas que se tienen con las madres, ¿no? Con la madre. Y bueno, para la ayuda también de todos ellos, María era ese testimonio de la acción del Espíritu Santo, porque ella les había contado cómo había sido ese anuncio del ángel y cómo ella tenía esa disposición en la que depositó el Señor también su seguridad, su confianza, ¿sí? Y en ese hágase, María dispuso de sí para la tarea de Dios, que se realizó en ella. Toda una maravilla en la cual esa participación efectiva del Espíritu Santo nos vincula, nos ayuda a también nosotros ir gestando, ir realizando ese Hijo de Dios en la cercanía de la Madre, ¿no? Con esa disposición, con esa ayuda, con esa atención, con ese servicio, con todas esas cosas que la Madre dispone ya desde el momento en que se siente madre del Hijo. Y esto es una gran ayuda, sin lugar a dudas. Así que el cenáculo tiene ese secreto hermoso de la cercanía que se disfruta a través de la palabra de Jesús Cristo, de su cercanía y de la acción de su Espíritu Santo. Con eso entonces, en comunión con aquellos que fueron protagonistas en aquel momento de todos estos hechos y estos sucesos, estamos leyendo para también nosotros tener una idea de cómo en su momento se fue construyendo esta comunidad santa, a la cual venimos a participar también nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a ver que esos sucesos nos ayudan mucho también para nuestra vida cotidiana, para nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra relación interpersonal, para todo esto, ¿no? Entonces los hechos de los apóstoles fue una buena elección por parte nuestra. Si bien cualquier otro libro de la Biblia siempre nos da la cercanía del amor de Dios, porque es palabra de Él, de esta manera tenemos un relato humano, desde lo vivido como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea que hasta podríamos decir que frente a los sucesos
de cercanía, cada uno de nosotros podríamos hoy también dar testimonio, como ellos, de sucesos como estos que nos ocurren. Ok, somos partícipes o realizadores, por tanto podemos también tener nuestro relato de hechos. Pero lo podemos hacer principalmente a partir de esto, ¿no? Entonces, estamos viendo distintos pasajes que son muy ilustrativos porque nos dan muchas ideas y nos abren muchos horizontes. Nos muestran un cenáculo riquísimo, un paisaje de la presencia de Dios muy hermoso, en comunidad y en relación interpersonal. Es muy personal en los Hechos de los Apóstoles, porque hay un protagonismo, hay nombres y apellidos, digamos, y indicaciones precisas de personas reales. Y entonces ya las cosas son más humanas, digamos, no es solamente la gestión de Jesús Cristo, sino de aquellos con Él y en Él, como esa identidad que pidió Jesús en la Eucaristía, que ya les había ilustrado, los había anticipado. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. Qué hermoso esto, ¿no? Qué maravilla. A veces nosotros nos damos cuenta, pasado mucho tiempo, pero ustedes fíjense que para ser sarmiento de una vid, se tiene que brotar de la vid. El sarmiento proviene de la vid. Qué hermoso, ¿no? Qué grande. O sea, yo me siento sarmiento, me siento unido a Jesús, pero resulta que no es obra mía, es solamente. Yo tengo la voluntad de mantenerme unido, de seguir recibiendo esa savia que me dio vida. Y me la dio en tiempo y forma y que reconozco entonces eso. Los discípulos lo sintieron así también, así también lo escribieron. Ellos escribieron también que Jesús les había dicho, ustedes son mis amigos, yo los elegí a ustedes. Claro que sí. El amor de Dios, la generosa obra de Dios en su creación. Estamos cada uno de nosotros. Nos llamó a la vida. Qué hermoso, ¿no? Darle gracias a Dios, alabar a Dios y reconocer esa grandiosidad de Él en nosotros es muy importante porque, por ejemplo, en el caso mío me hace desprenderme de los orgullos, de las pasiones, de ese tipo de cosas. Y me lleva más a esa presencia pacificadora, generosa de Él. Así que bueno, vamos a seguir entonces las lecturas. Hoy les propongo más que ver en las lecturas puntuales, sino ver en el relato. ¿Sí? Que no haga falta tanto indicaciones, digamos, por parte mía, de algunos detalles o algunas cosas que suelo yo intervenir. Creo que esta próxima lectura amerita más bien a escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de algo muy particular. Miren, sucede que en los encuentros anteriores habíamos visto que los discípulos habían hecho y tomado una decisión de nombrar a 7, porque 7 era el número completo, ¿no? Es el número total, de discípulos, de personas, de entre ellos, para hacer funciones específicas de organización y mantenimiento y de
composición, seguimiento y todo ese tipo de cosas en la comunidad, para poder dar espacio y tiempo a aquellos que estaban más en la tarea de la difusión, de la evangelización, de la predicación de la palabra de Jesús, y entonces no tener que estar ocupado de las dos cosas, sino que desprenderse de ese tipo de actividades, dejar esa responsabilidad a estos 7 elegidos y dedicarse exclusivamente entonces a esas funciones más de carácter apostólico, ¿verdad? Entonces habían reunido a 7. Voy a leer, no del todo de cómo fue la elección, pero sí para darnos cuenta de quiénes fueron, dice. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, porque fue convocada a la asamblea, no fue decisión de uno o dos, sino que era la reunión de todos, la asamblea, la iglesia, ¿no? Asamblea. Y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Lo ponen al principio en el relato. Y es al que destacan algún aspecto, aspecto importante, sin lugar a dudas, ¿no? Dice, a toda la asamblea escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenadas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esto ya lo habíamos leído y ya habíamos puesto también nuestros pareceres, ¿no? Aquellos que habíamos visto. Entre otras cosas, al final, para ya continuar, lo que vemos es, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Ya no eran judíos de una clase social o algunos intelectuales o que algunos miembros de alguna actividad o de algunas familias, porque las familias del pueblo judío estaban divididas, eran 12 familias y cada una tenía su actividad específica, como en el caso de los sacerdotes. La familia sacerdotal tenía funciones sacerdotales específicas. De ahí que resulta interesante esto que dice que se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, o sea, la multitud de los seguidores. Y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Multitud de sacerdotes. Era muy difícil aquello, ¿eh? Así que ya hemos visto el cambio de mentalidad del judío, que estaba aferrado a la ley porque tenía todo lo que él quería de esa zona donde mana leche y miel, donde tenía alimentos y bienes y todo a su mano. Todos los bienes materiales prometidos por Dios a su descendencia. Ya aquí no estaba el tema de la seguridad a través de que esa alianza les garantizaba la comida, sino que lo que ellos pensaban ahora es que es a través de la acción del Espíritu de Dios. Ellos tenían esa vida que Dios quería darles. De ahí que Jesús les había dicho que el sábado, o sea que la ley, había sido puesta para el hombre y que el hombre debía servirse, debía serle útil y no al revés, no someter al hombre a la ley, en este caso al sábado. Pero aquellos que administraban la ley eran los que querían sujetar a todos a partir de que se cumple, que nosotros somos los encargados de hacerla cumplir, y entonces ahí estaba donde se garantizaban
sus ingresos, sus reconocimientos, sus, en fin, delirios, qué sé yo, que no les faltó, ni les faltará jamás, porque Dios se ha comprometido en eso, y hasta el día de hoy no les ha faltado, ni les faltará. Por eso es que es importante ver que aquellos que se desprendieron de lo material y lo reconocieron a Dios desde el Espíritu, desde la creación, desde el Creador, desde lo eterno, desde la vida, entonces ahí cobra valor el hecho de que hayan sido una multitud de sacerdotes que gozaban de una posición específica dentro de la organización política, social y religiosa de ese pueblo. ¿Se imaginan? Los sacerdotes en esa comunidad tenían una cantidad de privilegios que en otras familias no las tenían. O sea que podríamos decir el costo, entre comillas, ¿no? De aceptación es, en el caso de los sacerdotes, quizás, no quizás, sino que era mayor, porque el hecho de tener esos privilegios sociales, económicos, políticos y religiosos, indudablemente el abandonarlo, había un desprendimiento. Bueno, fíjense qué importante es la fe, ¿no? O sea, que la verdad, lo bueno, el valor de lo bueno, el valor del bien, el valor del ser, el valor de la vida, que hoy está en manos de lo más bajo, de lo que menos valor tiene. El dinero es lo que menos valor tiene. Y compra todo, pero es el que menos valor tiene. ¿Por qué? Porque es un bien de cambio. No tiene un valor en sí mismo. No sirve él, sino para cambiar. No tiene valor. Por eso es que un día vale una cosa, otro día vale otra. O sea, y parece mentira cómo la gente entrega su vida a algo que no tiene valor. Porque es un bien de cambio. En fin. Qué cosa, ¿no? Estamos muy engañados por los que administran. Pero eso lo dejamos para después. Vamos a lo real, vamos a los verdaderos valores, ¿cierto? Porque estamos llamados a una unión en el amor de Dios, una unión única, porque es en el Espíritu, que es uno. El Espíritu Santo es uno. Mira cosa, mira qué cosa. Bueno, vamos siguiendo. Bueno, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Ahora vamos a leer el suceso en el que inmediatamente se produce, fíjense cómo está relatado todo esto en sucesión, la aprehensión de Esteban, ¿sí? Que estaba nombrado como como el primero del grupo de los que estaban encabezando la organización de esa primera comunidad, y que como gran valor decía hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Y ahora como que viene a confirmarlo, ¿no? O sea, viene a contarnos
cómo fue el prendimiento de Esteban y después su actitud, su disposición y demás. Lo vamos a ver. Por ahí me detengo en algunas cosas, pero prefiero hacer el relato para verlo a Esteban, para ver en él a aquella persona que tiene fe, aquella persona que, como lo nombra acá, lleno de Espíritu Santo. Reconoce esa presencia inmensa del Espíritu Santo en Esteban. Vamos a ver si lo vemos. ¿Qué les parece? Esteban, lleno de gracia y de poder, vuelve a decirlo, ¿no? Lleno de gracia y de poder. Gracia es vida, ¿no? Gracia y de poder. Una palabra interesante. Poder, ¿no? Hasta ahora pocas veces usada. Realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. ¿Será por eso que lo apresaron? Se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y de Asia, y se pusieron a disputar con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Los sobornadores pagaron. Fíjense cómo se arma ya desde aquel entonces el tema de la promoción, de la publicidad, del periodismo, de los que difunden y los que engañan, esos que se les llamar influencers, ¿no? Es decir, se los siembra para que siembren. Sobornados. O sea, alimentados por el dinero. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, cosa castigada por la ley. De esta forma amotinaron al pueblo fiel, pueblo que no podía resistir que esto sucediera, a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín, que es la asamblea, ¿no? El consejo. Presentaron entonces testigos falsos. Sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿o no? Qué cosa que va como de la mano, ¿no? La publicidad, el periodismo, las noticias, la influencia social, los medios de comunicación, el Sanedrín, las autoridades, y los condujeron a la asamblea. Presentaron entonces a los testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Chao. Pues le hemos oído decir que Jesús es el Nazorio. Ya hemos visto la palabra Nazorio. Insisto mucho en que se busque el origen de esta palabra, porque era una persona muy identificada, muy particular, muy elegida, el Nazorio. En este caso se refiere a Jesús, porque a Jesús lo llamaban el Nazorio y lo identificaban como el Nazorio. ¿Sí?
lo conocían como el nasorio. Esa palabra nasorio, como les digo, busquen y encontrarán ese sentido de consagración. Una consagración es un vínculo, ¿sí? Quiere decir que hay unión, o sea, o relación más que unión. Hay relación, hay dos. Hay dos. Y el nasorio es un elegido, porque hay una realización de la gracia en él, la manifestación de la gracia en él, que pueden ser que la criatura nazca como nasorio, como han sido muchos en el Antiguo Testamento, ya lo hemos nombrado muchas veces, ¿no? Como el caso de este hombre que fue tan famoso por la fuerza que tenía, Sansón, ¿sí? Fue un nasorio. También lo fue San Juan Bautista, que en ambos casos, ya desde su gestación, tenían ese signo de consagración, de unión, de vínculo. Tenían en sí, en su realización de vida, una hipersensibilidad. Eran personas con una sensibilidad diferente, más que la de cualquiera de nosotros. Por eso tenían esa manera de ser y de hacer. ¿Sí? Conforme uno es conforme uno actúa, como uno realiza cosas, o puede realizar cosas, ya sea con más fuerza, con menos fuerza, con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por las capacidades. Bueno, en esas capacidades influye mucho este tema del ser nasorio. Y a Jesús se lo reconocía así porque era una palabra ya bíblica y reconocida como persona elegida, señalada. Fíjense que Juan el Bautista era hijo de un sumo sacerdote, al cual se le había anunciado que su esposa Isabel iba a tener un hijo, a pesar de la edad. ¿Se acuerdan? Que él entró en el Santo Santorum, en aquel lugar detrás del velo del santuario, para hacer la oración sacerdotal, y ahí el ángel le da la noticia de que iba a ser padre. Y que queda mudo, bueno, todo lo demás. Por eso les indico que para los que puedan, léanlo, porque este tema puede suceder que en nuestras familias, o entre nuestros amigos, o conocidos, o familiares, haya un nasorio. Y no lo sepamos, o no lo reconozcamos. Por ahí lo conocemos, pero no lo reconocemos como tal. Bueno, ellos sí lo reconocían, porque indudablemente Jesús tenía expresiones que denotaban una gracia muy particular. O sea, era el nasorio, a donde fuera. Que no es el nazareno, esto lo aclaro bien, no era el nazareno, que sería de Nazaret, pero no se refería al lugar de donde venía. No, sino que a lo que él era el nasorio, donde iba, lo identificaban así. Bueno, esto de la hipersensibilidad tiene mucho sentido. Sepamos reconocerlo porque en la salud física de las personas, esto es una manifestación y un signo importante, principalmente para que los padres lo tengan en cuenta cuando esto se manifiesta ya desde muy pequeño, aunque puede ser que se realice ya en personas adultas. No solamente en casos
recién nacidos o nacidos, o en gestación, sino en aquellos que ya han nacido hace tiempo y ya son personas grandes. Bueno, sigo entonces, perdón que me haya detenido en esto, siempre lo puntualizo porque me parece algo importante, aunque ya lo haya dicho en otras oportunidades, porque siempre tengo mucho respeto por aquellos que nos escuchan por primera vez. Entonces para ellos también puede ser ilustrativo y puede ser un punto de referencia, ¿cierto? Esta palabra vale la pena buscarla para encontrar su significado. Bueno, voy a retomar, dice, presentando entonces testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazorio, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Lo del sábado, ¿se acuerdan? Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo será el rostro de un ángel? ¿Cómo será? Qué curioso. Aquí el que escribe, le escribe a alguien que conoce el rostro de ángeles. Porque si no, no nos estaría diciendo nada, ¿no? Fijaron en él la mirada todos los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Habrá querido expresar que ese rostro no era tan humano, sino era más bien irradiaba una espiritualidad especial. Y en lugar de decirlo de esta forma, lo dijo como si fuese un ángel. O sea, un ser espiritual, un ser lleno de espíritu. ¿Sí? El rostro de un ángel. Interesante. Y ahora voy a hacer la lectura de lo que a continuación está en los Hechos, y que es bastante largo. Para no ser muy extensa el encuentro de hoy, voy a tratar de hacerlo pausado. Siempre en nuestros encuentros yo tengo un ritmo más bien pausado y con espacios que a veces no son del todo radiales. Creo que eso yo ya lo sé, pero no lo puedo evitar, porque mi intención no es hacer un programa de radio, sino utilizar el medio radial para hacer un lugar de encuentro espiritual, un lugar de meditación, un lugar contemplativo. Y entonces me manejo con los plazos del lenguaje y de la escucha, ¿no? Del paisaje. Este es el lenguaje del que escucha y del paisaje, del que está integrado. Entonces, se necesitan esas pausas para encontrar diferencias, tener una visión un poco más interesante de las cosas. Por eso es que decimos, cuando venimos a estos encuentros, venimos a ver. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que dice Esteban. A este hombre que en ese lugar de asamblea, con tantas miradas encima, interesadas, muchas de ellas compradas, o sea, tendenciosas, reflejaba a este hombre, ¿no? Como un rostro de un ángel. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, hermanos y padres, escuchad.
el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Esto está escrito con letra chiquita, en bastardilla, digamos, porque se refiere a un texto bíblico. Se lo señalo, pero no se lo indico como número para buscar, porque en todo este relato vamos a encontrar un montón de cosas, pero fíjense que está hablando Esteban con una apoyatura de texto bíblico, que es también un rumor en el oído y en la mente de todos aquellos que los estaban escuchando. Entonces, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Sal de tu tierra, destiérrate, quítate esa intención de agarrar, de quedar agarrado, de quedar enganchado, de quedarse, sino más bien, como dijo Jesús, levántate y anda. Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Y no le dio en ella, en heredad, ni la medida de la planta del pie, sino que prometió, y ahora otra vez en bastardilla, dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, al engendrar a Isaac, Jacob le circuncidió el 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Acá dice 12 patriarcas porque fueron los 12 padres de las 12 familias. Cuando Moisés le indicó a ese pueblo que las distribuyera de esa manera, ¿no? En 12 familias. Este es todo un relato que les está haciendo Esteban a los que en ese momento estaban en Sanedrín y que lo estaban acusando. Les está contando la historia de su pueblo, de cómo nació esa realidad, de cómo la acción del Espíritu actuó ya desde Abraham y en cada uno de esos miembros, y cómo, obedeciendo y realizando la obra que Dios les pedía, se fue llegando al momento en que están ahora. Sigue diciendo: les dio además la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, al engendrar a Isaac, a Abraham le circuncidó el 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, acá continúa la historia, ¿no? Envidiosos de José, le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba en él.
y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. Toda la historia del pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan de que lo habían vendido los hermanos y que pasó una caravana de mercaderes? Lo vendieron a los mercaderes que entraron en Egipto, y en Egipto él paró a la cárcel, y en la cárcel descubrió que muchos soñaban y que él les enseñaba y leía en sus sueños y les daba los significados. Entonces, al enterarse el rey de Egipto, el faraón, por medio de uno de sus servidores, que le dijo que había alguien en la cárcel que era capaz de leerle los sueños, una vez que probó con cantidad de tipos que pasaban y que venían de distintos lugares como sabios y que no sabían sus interpretaciones, se convenció y lo fue a buscar a José. Y José, como diríamos acá, le batió la justa. Le dijo tal cual como eran las cosas, ¿no? El tema de las vacas gordas y las vacas flacas. Bueno, todo eso como que para nosotros es un relato conocido, pero para ellos también debía serlo. Ahora, ¿cómo Esteban, que ya estaba en un juicio de esa naturaleza, les estaba contando esa historia que ellos ya debían saber? Bueno, continúo. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem, depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padres de Siquem. Toda esa historia, como la descendencia para el pueblo judío es, ¿cómo puedo decir? Es un ritual, es un recuerdo, un reconocimiento, una presencia para ellos, ¿sí? Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padres de Siquem. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto, que no se acordó de José. O sea, que no tenía vínculos afectivos o de relación, no llegó a conocerlo a José, por algún motivo, ¿no es cierto?, u otro. El asunto es que tenía relaciones que les eran a ese faraón mucho más comprometidas que las relaciones que habían tenido los otros faraones con esta gente. Y con un agregado, que este pueblo se hizo muy grande, era muy numeroso. Siempre el pueblo de Israel, el pueblo judío, se caracterizó por su número, por su gran descendencia. Y en aquel entonces no había armas que mataban a distancia como lo hacen ahora, las bombas, los misiles y todo ese tipo de cosas.
sino que para matar a otra persona había que hacerlo entre personas, ¿viste? Entre unos y otros, o sea, de espada a espada, o de lanza a lanza, o cosas por el estilo. O sea que era de cara a cara. Aquel que tenía el ejército más numeroso era el más potente, porque era el que podía arrasar al otro. Entonces, el hecho de que sean muchos era un peligro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se podían adueñar del poder y poder gobernar y sacarlo del poder. ¿Por qué? Porque tenían muchas armas, porque tenían muchas personas, número de personas. ¿Se entiende? Por eso es que el, el rey de Egipto también se puso a resguardo. Como diciendo, este tipo, si le seguimos dando privilegios, si lo seguimos mimando, y lo seguimos queriendo y teniendo como lo tenía el faraón anterior, además de multiplicarse como se está multiplicando, van a llegar un momento de que nosotros vamos a estar en servicio de ellos. Entonces, sigo, voy a lo que dice la palabra. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey de Egipto que se acordó de José. Que no se acordó de José. Una manera de decir, ¿no? No se acordó de José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer sus hijos, sus niños, para que no vivieran. O sea, aquel faraón que mandó matar a los bebés y a los niños. ¿Se acuerdan? Todo esto les está haciendo recordar Esteban. Exponer a los niños, para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los hijos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le recogió la hija de Faraón, quien lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, o sea, de salir del palacio. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Lo está relatando, les está haciendo recordar, lo está relatando Esteban. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Todo lo contrario. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataban de ponerles en paz diciendo, amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno a otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Qué hermano, ¿no? Mirá lo que les está diciendo. Mirá cómo les está haciendo recordar Esteban. ¿Qué clase de gente somos? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Debió huir de su casa, de su familia, para poder fundar familia, para poder vivir.
Al cabo de 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. Sigue entonces relatando todo esto Esteban. El Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tenga la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos y he bajado a liberarles, y ahora ven que te enviaré a Egipto. Voy a hacer un alto pequeño, porque acá hay un relato de un suceso importante. Es una teofanía, una manifestación de Dios. Dios se manifiesta. En este caso, le da a conocer a su elegido. Y le da a conocer puntualizándolo desde un lugar. No es en cualquier lugar. Es en ese lugar donde le dice: quítate las sandalias, porque estás pisando lugar santo. Esa indicación se la da Dios a Moisés. Ni antes, ni después, ni en ningún otro momento. Mirá que Moisés venía caminando de muchos lados. Quítate las sandalias. Este es el lugar santo. Bueno, y acá me interesa destacar, porque los santuarios, o sea, lugares santos, son lugares elegidos, indicados por Dios y reconocidos, ya sea por la iglesia, por alguna autoridad religiosa, por aquel representativo, aquel que manifiesta la voluntad de Dios, aquel que es expresión de Dios y reconoce en ese lugar la manifestación de la gracia de Dios. Entonces es un lugar santo. Por eso es que la iglesia no elige el lugar, ni ninguna persona. Ese lugar es indicado por Dios. Como lo fue en muchos otros lugares, ¿no? Como el pozo, en esos grandes pozos, ¿no es cierto?, donde salía agua, ¿no es cierto? Entonces, esas indicaciones muy puntuales de lugares de la acción de la gracia, de donde Dios se manifiesta, como en este caso, de una zarza de un fuego que no se consume. Entonces un santuario es un lugar santo, es decir, un lugar elegido por Dios, expresado por Dios. Y claro, reconocido, indicado y reconocido, cuidado. Yo puedo dar el caso de conocer también como manifestación el santuario de María del Rosario de San Nicolás. Y todo ese suceso que se originó en aquel entonces a raíz de un haz de luz que toca primero a una planta que era un cactus y toca la tierra, y en esa tierra se indica el lugar de la construcción del santuario, donde pone el pie esa niña, indicando que ese era el lugar donde se depositaba esa luz que venía del cielo. Y todos los que estaban alrededor, que también la vieron, algunos, no todos, pusieron esa estaca para indicar ese lugar, que después se volvería a manifestar y todo lo demás. Y hoy es un santuario.
al cual va todo el mundo, porque es un lugar elegido por Dios, no por las autoridades, ni políticas, ni sociales, ni religiosas. Es reconocido, sí, por las autoridades políticas, económicas, religiosas, social, es reconocido, sí, pero ha sido indicado por Dios. Es un lugar santo. Y como santuario va la gente a ese lugar de encuentro con Dios. Va la gente, no te digo que va qué clase de gente, no, no, no. Va la gente, porque la gente es la que tiene el espíritu que Dios le ha dado. ¿Cierto? Le ha insuflado, le ha dado desde su origen, desde su concepción. Todo ser humano creado tiene ese aliento de vida que Dios le ha dado para nacer. Bueno, eso también indica un lugar de Dios, ¿no es cierto? Que es presencia de Él. En otro momento vamos a avanzar sobre esto cuando tengamos un poco más de tiempo para hablar del Espíritu Santo, pero ya podemos ir acercándonos a esa manifestación de Dios. Si yo, ¿cómo la reconozco? ¿Cierto? Santa Teresa de Jesús, que hace unos días reconocíamos el día de su onomástico, el día de su santo. Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, de todo el mundo, de toda la eternidad, de todos, nombrada doctora, mística. Ella buscaba el encuentro con Dios dentro suyo. Claro, ella vivía en una época de castillos y ella decía que era el castillo donde habitaba el Señor. Ese espíritu de vida que Dios le había dado desde su concepción y que ella iba a buscar en su interior. Y ahí escribe Las Moradas, el libro ese famoso de las habitaciones, de las piezas, ¿cómo llamarle, no? Morada. La palabra morada tiene su interpretación, ¿no? Interpretación hermosa. Y este libro de las 7 moradas, o de las moradas, es leído y considerado por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo que quiere encontrarse con Dios, ¿no? A nivel espiritual, en la búsqueda, que está en la búsqueda interior. Van a ver que todos los que tienen una corriente espiritual o buscan un encuentro, lo hacen a través de ese camino interior. Bueno, les sugiero el libro de las moradas, sea cual fuere, digamos, su indicación religiosa. Es un libro que ayuda al camino de encuentro, el camino de oración, el encuentro con el amor de Dios. Bueno, no quiero hacer demasiadas digresiones, pero esto de el lugar santo, tenerlo en cuenta, porque un santuario es un lugar elegido por Dios. Quítate las sandalias. Ven a ponerte en presencia completamente, acá donde estoy yo, donde yo te indico. Este es el lugar del Señor. Esto es lo que estabas buscando. Bueno, ven al encuentro. Ven a este encuentro. Yo estoy acá. Dale. Bueno, ahí van peregrinos de todas partes del mundo, van a los santuarios. Simplemente porque es un santuario, es el lugar elegido por Dios. Muchísimos también judíos, por supuesto, porque los judíos son los que primero traen este testimonio que está dando Esteban. Están recordando a Moisés, que fue el que indicó ese lugar como un lugar santo, lugar de partida, lugar de encuentro. Bueno, seguimos con este discurso, con esta
este testimonio de Esteban frente a un consejo que lo está juzgando. Dice, el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa.